Muy bien, ahora veremos como primer tema funciones. Y en este video veremos introducción a las funciones. Primero, ¿qué es una función? Bueno, una función será una regla de correspondencia en la cual a cada elemento, generalmente un número, de un conjunto al cual se le llama dominio, le va a corresponder un solo elemento, generalmente también número, de otro conjunto, el cual se llama codominio o contradominio. Por ejemplo, un ejemplo de función sería aquella a la que a cada polígono de un primer conjunto le corresponde su número de lados. Ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos triángulos. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Tiene 3 lados. Tenemos un cuadrado y un cuadrilátero que tienen 4 lados. Un pentágono tiene 5 lados. Un heptágono tiene 7 lados. Este sería un ejemplo de función con estos pocos polígonos y estos pocos números que representan el número de lados. Muy bien, entonces al primer conjunto se le llama dominio, es el conjunto de partida. Y al segundo conjunto se le llama codominio, que es el conjunto de llegada, a donde llegan. Entonces el dominio serían el conjunto de partida, los elementos que contienen el conjunto de partida. Sería este triángulo rojo, el triángulo verde, el pentágono anaranjado, el cuadrilátero gris, el cuadrado amarillo y el heptágono naranja. El codominio, ¿a dónde llegan? Los posibles valores a los cuales pueden llegar estos, pues serían estos números de aquí, los números que van del 1 hasta el 8. Vamos a tener otro elemento en las funciones, al cual se le llamará rango o imagen. El rango o imagen será los elementos del codominio a los que llegan los elementos del dominio. Es decir, ¿a cuáles elementos llegan? Aquí vemos que hay unos elementos a los cuales no llegan. Entonces, en este caso, el rango o imagen sería el 3, el 4, el 5 y el 7. Muy bien, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Muy bien, entonces la característica de una función es que todos los elementos del dominio, a todos le debe de corresponder un solo elemento del dominio, del codominio, perdón. Si aquí hiciera falta a alguien al cual se empareja con otro elemento de acá, entonces ya no sería función. Y si un elemento llega a dos valores, tampoco sería función. Muy bien, una forma más fácil de ver a una función sería simplemente verla como una máquina a la cual se le van a meter números. La máquina le va a realizar alguna operación matemática y como resultado vamos a obtener otro número. ¿Qué operaciones matemáticas puede hacer esta función? Pues bueno, puede sumar, puede multiplicar, puede dividir, puede restar, puede elevar a una potencia, puede sacarle una raíz o les puede hacer una operación combinada con dos o más de esas operaciones que les acabo de mencionar. Incluso hay otras operaciones más que veremos más adelante. Por ejemplo, entonces esta sería una maquinita, la función, aquí le meto un número y como resultado voy a obtener otro número. La función le hará una operación matemática. Por ejemplo, imaginemos una función, una maquinita, la cual a cada número que le meta, a ese número lo multiplica por 2 y le suma 5. Es decir, lo siguiente. Aquí le vamos a meter un número, a ese número lo voy a multiplicar por 2, aquí la multiplicación representada por un punto, y le sumo 5. Imaginemos que le metemos, por ejemplo, el 3. Como resultado, si al 3 lo multiplico por 2 y le sumo 5, pues eso es 11. 3 por 2 son 6, más 5, 11. Aquí imaginemos que le metemos el 3, aquí está el 3, al 3 lo multiplica por 2 y le suma 5, y como resultado obtenemos 11.
Muy bien, entonces este ejemplo de esta maquinita, de esta función, se va a generalizar de la siguiente forma. En lugar de escribir una rayita, aquí en lugar de esa rayita que teníamos inicialmente, la vamos a sustituir por x. Entonces nos va a quedar x por 2 más 5. Al número que le metemos le vamos a llamar x. X por 2 más 5. Simplemente que al 2 se pone al principio para que obtengamos 2x más 5. Este 2 multiplica el número que es x. Entonces a este elemento al que metemos le llamamos x. El número que se obtiene se llama y. Este número que obtuvimos, en este caso el 11, a este es al que llamamos y. Entonces la función nos queda como y igual a 2x más 5, y esto ya representa la función de forma general. Esta maquinita ya está representada con esta función, y igual a 2x más 5. Ahora, en lugar de y también podemos escribir f de x. F entre un paréntesis escribimos x. Entonces, esta misma función se puede representar también de igual forma como esta. F de x igual a 2x más 5. Aquí, en lugar de y, también le podemos llamar f de x. F de x se va a leer así, f de x o función de x. Ahora, cada función, todas las funciones, se van a poder graficar en un plano cartesiano. Para ello, se tendrá que hacer una tabulación para ubicar puntos de dicha función en el plano cartesiano, y después se proceden a unir esos puntos y así encontrar la gráfica de la función correspondiente. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la función anterior, y igual a 2x más 5, hacemos una tabulación, hacemos una tablita, en el lado izquierdo ponemos x y en el lado derecho ponemos y. Ahora, en una función a x se le llama la variable independiente, ya que le damos valores al gusto, los valores que nosotros querramos, es decir, no depende de nadie. Y a y se le llama la variable dependiente, ya que los valores de y dependen de los valores de x, para obtener dicho valor de y. Entonces a x le vamos a dar los valores que nosotros queramos. Vamos a graficar esta función en un plano cartesiano. Aquí tenemos el plano cartesiano, el eje horizontal es el x, el eje vertical es el y. Entonces a x les damos los valores que sean. Por ejemplo, aquí vamos a darle valores del menos 3 al 3. Bueno, también depende de qué parte del plano cartesiano elijamos. Va a depender también de los valores que le tendremos que dar a x aquí. Por ejemplo, del menos 3 al 3. Aquí a x les doy valores desde el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces esos valores yo se los doy, ya que x es la variable independiente. Y ahora para encontrar los valores de y, basándome en estos valores, obtengo los valores de y. Recordemos que esta maquinita era al número lo multiplica por 2 y le suma 5. Entonces aquí vamos a tener valores anteriores al menos 3 para x y para y. Entonces, si x vale menos 3, si a menos 3 lo multiplico por 2 y le sumo 5, voy a obtener lo siguiente. Menos 3 por 2 me va a dar menos 6. Y si le sumo 5, obtengo menos 1. Si ahora a x lo sustituyo por menos 2, voy a obtener menos 2 por 2 es menos 4. Y si le sumo 1, obtengo 1. Si le sumo 5, obtengo 1, perdón. Ahora, si x vale menos 1 y lo multiplico por 2, me va a dar menos 2. Y si le sumo 5, me va a dar 3. Si x vale 0 y a x lo multiplico por 2, me da 0. Y si le sumo 5, me da 5. Si se dan cuenta, estos números van de 2 en 2. Entonces aquí voy a obtener 7. 1 por 2 son 2, más 5 son 7. 2 por 2 son 4, más 5 son 9. 2 por 3 son 6, más 5 son 11. Y así sucesivamente me voy. Entonces estos puntitos los voy ubicando en el plano cartesiano. Aquí cuando x vale 3 y cuando x vale menos 3,
y vale menos 1. Esto es una coordenada, al cual, por ejemplo, le llamo la coordenada A. Ubico esta coordenada A en el plano cartesiano. X, recordando que X es el eje horizontal y Y es el eje vertical. Entonces en X ubico al menos 3, aquí está menos 3. Y en Y ubico al menos 1, entonces voy a obtener esta coordenada, voy a obtener este punto, al cual le llamo A. Siguiente punto, menos 2,1, le llamo la coordenada B. Entonces en X vale menos 2 y en Y vale 1, obtendría este punto de aquí. Esa es la coordenada B. Ahora voy con la coordenada C. Menos 1,3, menos 1 en X y 3 en Y. Aquí tengo la coordenada C. Ahora la coordenada D, 5 en X, que diga 0 en X y 5 en Y. Obtendría este punto de aquí, 0 en X y 5 en Y. Coordenada C. Coordenada D, 1 en X, 7 en Y. 1 en X y 7 en Y. Ahí tengo la coordenada E. Coordenada F, 2 en X, 9 en Y. 2 en X, 9 en Y. Coordenada F. Coordenada G, 3 en X y 11 en Y. 3 en X, 11 en Y. Muy bien, con estos pocos puntos pues me doy cuenta de que esto tiende a ser una línea recta. De hecho, estos tipos de funciones siempre serán líneas rectas. Cuando tengamos y igual a un número que multiplica x más otro número, eso representa una línea recta. Muy bien, entonces aquí uno todos esos puntos y obtengo como resultado la gráfica de esta función, que en este caso es una línea recta. Entonces a esta gráfica, a esta recta, le corresponde la ecuación o la función y igual a 2x más 5. Bueno, nos vemos en el siguiente video.